automático hacerlo. Si tú sabes cómo eres más que vencedor, te es natural ser más que vencedor. ¿Sí, amén? Amén. Pero si tú no sabes cómo ser más que vencedor, solamente vas a gritar, sí, más que vencedor, pero no lo vas a hacer. No vas a ser más que vencedor porque no sabes cómo ser más que vencedor. Y entonces lo embolsamos en el saco de la fe. Gritamos por fe, nos emocionamos por fe, repetimos por fe. Pero cuando tú no entiendes cómo funcionan las cosas, estás en un gran problema. La gente está en problemas en el hogar porque no saben cómo funciona el hogar. La gente está en problemas en la escuela porque no saben cómo funciona la escuela. Está en problemas en la economía porque no saben cómo funciona la economía. Y así podemos ir nombrando cualquier cosa. Por eso es indispensable que nosotros sepamos. Diga conmigo, yo voy a saber. Voy a saber cómo funcionan las cosas. Voy a salir de la ignorancia y me voy a informar y voy a poner por obra las cosas que Dios me va a enseñar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este remanente, Señor. Te ruego, Dios, que tu unción, la revelación, Señor, de cómo hacer riquezas, Señor, caiga sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Tengamos el conocimiento, Dios, para no solamente tener la revelación, sino ponerlas por obra, Señor. Llegar a un nivel, Dios, donde tú quieres y más, Señor. Porque sabemos que en ti siempre hay más, Señor. Te bendecimos por ello y te ruego tu bendición a cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, Padre, para gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Hace 8 días yo les decía, mis hermanos, que estando en el negocio donde estoy me doy cuenta de las enormes riquezas que pasan por encima de nosotros. Miles de millones de dólares, de euros, de francos, bueno, ya no hay francos, ya puros euros, pero pasan por encima de ti. Y es un mundo que no conocemos, porque nosotros no sabemos cómo funciona ese mundo. No nos es familiar ese mundo. Es más, al no saber ese mundo y al ver a alguien que está en ese mundo, lo catalogamos, lo enjuiciamos, lo criticamos y muchas cosas decimos de los que sí están en ese mundo. Pero estoy seguro que si tú fueses transportado a ese mundo, entonces comprenderías ese mundo. Ahora, tú puedes ser la misma persona aquí, en este mundo, y allá en aquel mundo. No, claro que no. Aquí eres uno y allá vas a ser otro. Porque lo que tú eres aquí no te sirve para estar allá. Y para eso son estos seminarios, para que tú vayas preparándote para estar allá. Porque Dios llama hacia allá. Todas las cosas. Miren, usted póngase a buscar en la Biblia acerca de la palabra salvación. Y usted encuentra un enorme número de versículos que hablan acerca de la salvación. Pero usted ponga tesoros y usted se va a dar cuenta de que interminable, desde el Génesis, si usted le hace así, y va
libro por libro, hasta llegar a Apocalipsis, y mire, ¿cómo se llama? El medidorcito ese de arriba, no, tarda mucho, y usted le sigue, y tarda mucho, cuando llega abajo, porque pasaron miles de palabras con respecto a tesoros. Entonces, simple y sencillamente, al hacer una comparación de una y otra cosa, nos damos cuenta, economía, no tanto para mí, es importante para Dios, no tanto para mí, es importante para Dios. Y es por eso que Él ha puesto todas estas cosas ahí en la Escritura. Pero la Escritura no dice que la economía, las grandes economías sean solamente para los impíos, no lo dice eso, no lo dice. Y sin embargo, lo que nosotros vemos es que la mayoría de los que están en grandes economías son impíos. O empezaron bien y se desviaron, porque no tenían la personalidad y no tenían los elementos suficientes para poder ser grandes economistas del reino en esos niveles. Y es por eso que este seminario que estoy dando es para que usted tenga el carácter, el conocimiento, la revelación de lo que Dios puede hacer con usted y de lo que Dios puede hacer conmigo. El problema es que la gente no se lo toma en serio. Ese es el problema. O nos espantan los números grandes. Una vez estaba haciendo cuentas de una operación por ahí, que por ahí voló una posibilidad de una operación por ahí, y yo hacía cuentas y yo me espanté, de verdad me espanté de la cantidad. Dije yo, no hombre, pues por lo menos con el 2% de esto, ¿no? Y entonces yo sentí que el Señor me dijo, pues no, que muy gallo. Entonces Dios tiene cantidades que te espantan, que me espantan, pero así dice la Escritura, así lo dice. Hay un zumbido, ¿verdad? Ok, entonces estoy hablando de que es que yo estaba cerca de la bocina. Entonces si la volteamos para allá. Esta mega economía de la cual estoy hablando, los que más tienen derecho a ella somos usted y yo. Y vuelvo a lo mismo, pero no lo creemos. La redención que hemos recibido en Cristo Jesús es una redención completa en todos los términos, para nosotros ser más que vencedores, y el que es más que vencedor es más que feliz. Yo no veo a un más que vencedor triste. ¡Wow! Imagínate, ¿por qué está triste, hermano? Ay, hermano, es que usted no sabe. ¿Qué pasó, hermano? Pues no sé, me gané 100 millones de pesos. En el turno de la mañana, ¿verdad? O sea, yo no he visto una persona así. Al contrario, yo veo a la gente triste porque no tiene con qué. Entonces, esta mega economía, dice el Señor que se va a transferir las riquezas que el mundo tiene a las manos de los hijos de Dios. Entonces, la transferencia de las riquezas del impío a los hijos de Dios. Otra vez repito, la transferencia de las riquezas del impío a los hijos de Dios. Este seminario es de economía.
Cuando tengamos otro seminario sobre el amor, hablaremos profundamente del amor. Cuando tengamos seminarios sobre la fe, hablaremos profundamente sobre la fe. Pero este es un seminario de economía y estamos hablando profundamente de la economía. Es más, ningún reino funciona sin economía. Ningún país funciona sin economía. Es más, ningún hogar funciona sin economía. Yo no he visto a una pareja que viva de puros besos y de puro amor. Los besitos empiezan a cambiar de sabor si no hay con qué. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta qué tan importante es la economía, Dios la ha puesto en un nivel importantísimo, porque el reino de Dios es un reino de una economía ilimitada. Es más, lo que hace poderoso el reino de Dios es su economía, el mover de su economía. Lo que hace poderoso a una nación en la tierra es el poder de su economía. Los países más poderosos del mundo es porque tienen mucha economía. ¿Se acuerdan ustedes al final de cuando cayó la Unión Soviética? La Unión Soviética era poderosa porque había aglomerado a muchas repúblicas, las cuales estaba exprimiendo económicamente, y se convirtió en una organización poderosísima, armamentistamente, bélicamente. Tenía uno de los mejores ejércitos del mundo. Cuando se rompe todo esto, deja de ser la Unión de Repúblicas Soviéticas y cada nación empieza a separarse. Se le acabó la economía y usted podía ver cómo los buques, los tanques de guerra se estaban oxidando. ¿Por qué? Porque ¿qué le falló? La economía. Entonces hay hogares que se están oxidando. Hay familias que se están oxidando en el término económico. Aunque yo quiero aclarar que el término económico de Dios no es exclusivamente dinero. La economía de Dios es una economía que no se limita exclusivamente al dinero. La economía de Dios es lo que ves, lo que no ves, lo que alcanzas a ver, lo que no alcanzas a ver, todo lo que se mueve, todo lo que está quieto, todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra, todo lo que está en los cielos y en los mares y más allá de la eternidad. Todo eso es economía de Dios. Pero hablando económicamente, en este seminario estamos hablando de dinero, de economía, de circulante, de poder adquisitivo. ¿Ok? Entonces, la transferencia de la economía de los impíos a los hijos de Dios no había pasado porque no era el tiempo, ni había los mecanismos, ni los canales para hacerlo. ¿Por qué no llegó el Evangelio a América en el tiempo en que Cristo murió en la cruz? Porque ni era el tiempo, ni existían los elementos. Se tardó 18 siglos, 17 siglos para llegar a América. Tremendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nace con la resurrección del Señor Jesucristo y luego viene toda aquella persecución y todo el imperio romano, cómo persiguió a los cristianos, vino la diáspora, se fueron los judíos a todo el mundo, pero para que llegara el Evangelio a América pasaron 17 siglos. Pero llegó.
Y lo glorioso es que tú y yo estamos en el momento justo y estuvimos en el lugar apropiado, estuvimos en la condición apropiada para escuchar el Evangelio. Si tú hubieses nacido hace 500 años, ya llevaras 500 años en el infierno, porque no había evangelio en México. Estaban los mayas. ¿Qué eran los mayas? Adoradores del diablo. Sacrificaban a niños y a señoritas a sus dioses. Dios de la lluvia, Dios de la siembra, Dios del rayo y Dios de quién sabe qué. Era un paganismo impresionante. Pero el evangelio llegó en el momento justo, en el lugar apropiado, en las circunstancias apropiadas, para que tú recibieras el evangelio. Entonces, el escenario de Dios, la agenda de Dios es tan precisa, tan exacta, para que sucedan las cosas donde Dios quiere que sucedan, para que pasen las cosas como Dios ya dictaminó que pasaran. Y hoy en día no faltan elementos para que tú y yo seamos multimillonarios. Sobran elementos. Dios promete la prédica del Evangelio del Reino a todas las naciones y para eso se requiere una enorme economía. ¿Qué se requiere para predicar el Evangelio del Reino a todas las naciones? Mucha economía, mucha economía. Yo te pregunto, ¿serás parte de esta transición o seguirás correteando la chuleta? Por eso ya vimos cuántos pasos del cambio de mente, como 11, 12 pasos, ¿no? Para que ya no tengas la mente vieja, sino para que ahora tengas una mentalidad ganadora, una mentalidad de cosas grandes, para que ya no dependas de tu salario, para que no dependas del jefe, para que no dependas de un horario, para que no dependas de las crisis, para que no dependas del coronavirus, para que no dependas de todas las cosas que están aquí, porque Dios tiene un reino por encima de todo esto, y por eso es que necesitamos conocer cómo funciona ese reino. Muy bien, vamos a ver un elemento impresionante para que tú y yo comprendamos cómo es que nosotros podemos colarnos a la mega economía. Puede suceder que en su mente usted diga: ay, este pastor está medio fantasioso. No. O algunos que me puedan estar viendo en el video pudiesen decir: ah, este es un pastor de la mega fe y de la, ¿cómo se llama esto? De la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Nada que ver, nada que ver. Estoy hablando del reino de Dios, de la economía del reino, y estoy hablando de que nosotros somos embajadores del reino. Y nosotros somos expresión y manifestación de la gloria de Dios. Entonces, si tú y yo somos expresión y manifestación de la gloria de Dios, entonces nosotros somos expresión de la economía de Dios, o debemos ser expresión de la economía de Dios. Tampoco no tiene nada que ver el hecho de que difícilmente un rico se salvará. No tiene nada que ver la avaricia con lo que es la economía del reino.
No tiene nada que ver el afán con lo que es la economía del reino. Y tampoco no tiene absolutamente nada que ver los sistemas económicos del mundo con la economía del reino. ¿Qué es lo que nos hace mucho daño para no llegar a la economía del reino? La economía del mundo, a la cual estamos acostumbrados. No te dicen los papás cuando estás chico, estudia. ¿Para qué estudias? Para que tengas un buen trabajo y para que tengas dinero. Para que cuando te cases le puedas comprar, ¿verdad?, a tu esposa por lo menos un kilito de tortillas, ¿verdad? Esa es la filosofía que es del mundo. Pero veamos un elemento impresionante para colarnos en esta dimensión de la mega economía. Este elemento es el tiempo, anótalo, el tiempo. Sí me va a hablar de que aproveche el tiempo. No. Ese, por ende, lo tenemos que aprovechar. Pero no. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, dice la Escritura que lo sacó con las riquezas más poderosas o con las riquezas de la más poderosa nación del mundo, en este caso Egipto. Egipto era la nación más poderosa del mundo. Y dice la Escritura que cuando llegó el tiempo, fíjense, escuchen, cuando llegó el tiempo asignado por Dios de que los hebreos tenían que salir de la esclavitud de Egipto, Dios tenía diseñado un tiempo para otorgarles la riqueza de la nación más poderosa del mundo. Difícil de creer. Es que les veo las caritas así como... Los saquearon hasta el fondo, de tal manera que en la actualidad Egipto no se ha recuperado de aquel saqueo que le hizo el pueblo hebreo. Egipto era la máxima potencia económica y bélica del mundo en aquel tiempo, y fueron saqueados por los hebreos porque Dios había dispuesto en ese tiempo sacar a su pueblo con gran gloria. Entonces nosotros vemos qué importante es el tiempo asignado por Dios para el cumplimiento de algo que Él ya escribió. Y si no lo quieren creer, vámonos a Éxodo 3. Por favor, vamos a Éxodo 3. Éxodo 3, 22. Por estos seminarios que doy en las universidades cobro $100 por persona. Y usted está aquí gratis. Ay, se está levantando el cuello el pastor. No. Pero para que usted entienda que lo que Dios quiere revelarle a usted esta noche puede ser trascendental y puede ser que usted se cuele a un área, a un nivel macroeconómico. Usted no debe de decir, ay, es que ya estoy grande, es que soy mujer, es que soy madre de familia, es que nada. Es que ya soy abuela, es que soy de Jalapa, es que nada, de Pachuca. Ahora. Éxodo 3:22 dice, sino que pedirá, o sea, cuando ya llegó el tiempo de sacar a los hebreos de Egipto,
recibieron una orden, dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de ¿qué? De plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y luego, ¿qué dice? Y despojaréis a Egipto. ¿Qué quiere decir despojar? Dejarlo en un pensamiento muy ligero. ¿Qué es saquear? Sin nada, sin nada. Yo vi un video de un señor que lo asaltaron, era una cámara de esas fijas de una empresa, a que se veía hacia la calle. Iba el señor bien trajeadito, corbata y su maletín y todo, y que le llegan los rateros y lo dejaron solamente en calzoncitos. ¿Qué sucedió? Lo saquearon, lo despojaron, y dice que les dieron alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a los egipcios. Estaba escrito que cuando llegara el tiempo de salir de Egipto saldrían con gran gloria y llenos de riqueza. O sea, los que vivieron, los que estaban viviendo en ese tiempo, en esa generación, vieron el cumplimiento de un despojo tan tremendo de los impíos hacia los hijos de Dios. Hasta se me enchina el cuero. Ya no digo se me encuera el chino. Porque, ¿por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que Dios hizo que esos 3,5 millones de hebreos despojaran? Yo me imagino que iban con 5, 20 collares de oro, aretes, vestidos de primera, porque los egipcios, si una cosa tenían, era que sus vestimentas eran todas de lujo, con chapados de oro, chapados de plata, todo ese tipo de vestimentas eran impresionantes, ¿no? Muy llamativos, de mucho oro. Ellos usaban mucho oro. ¿Por qué es que Dios hizo que ese cumplimiento en ese tiempo, en esa generación, con esa gente, se llenaran de riquezas? Bueno, porque estaba previsto. Esto es muy importante que tú lo anotes porque te cueles al nivel de la macroeconomía. Estaba previsto que en 40 días llegarían a Canaán. ¿Y cuánto se tardaron? ¿Cuántos 40 días? ¿Mes y medio? Menos de mes y medio. Un mes, 10 días. Cargados de oro, de alhajas, cargados de tesoros, de riquezas. En 40 días estaba previsto llegar a Canaán. ¿Te puedes imaginar todo lo que hubiesen podido hacer con esos tesoros al llegar a Canaán? Hágale así, por favor. Ellos eran como 3 millones de personas y todos ellos iban cargados de riquezas. Una vez yo dije, Señor, yo no sé por qué es que hiciste que ellos fueran llenos de riquezas al desierto. Si en el desierto, ¿qué puedes comerciar? ¿Qué puedes hacer? Pues nada. Pero no era eso, sino que el plan de Dios era que en 40 días llegaran a Canaán. No iban a llegar 3 millones
y medio de esclavos, iban a llegar 3,5 millones de gente adinerada. Denle un aplauso al Señor, dígame algo, por favor. Anímeme, diga algo. Por lo menos un amencito. En cosa de meses o en algunos añitos, ellos se hubiesen convertido en la primer potencia del mundo, porque estaban en una tierra que fluía leche y miel, y llegaron cargados de riquezas. Bueno, hubiesen llegado cargados de riquezas. ¿Por qué? Porque se llevaron todo el poder económico de Egipto. Haz de cuenta como si fuéramos 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos y que dijeran, ya váyanse mexicanos, sí, pero danos todos los millones y todos el oro y todas las cosas que... Sí, te los damos, pero ya váyanse. 40 millones de personas bien millonarias que llegaran a México, ¿se convertiría México en qué? Una potencia impresionante. Eso fue lo que sucedió. El cumplimiento del tiempo que Dios había asignado para la transferencia de las riquezas del mundo a las manos de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Se llevaron todo el poder económico de Egipto, la primera potencia económica mundial de ese tiempo. Pero ¿saben qué? Perdieron toda esa riqueza en el desierto. La pregunta que usted y yo debemos hacernos, que es muy importante, es ¿por qué? ¿Por qué? Esto no le va a gustar, pero lo tiene que asimilar y lo tenemos que asimilar. Porque ocuparon mal sus riquezas e hicieron becerros de oro para adorarlo. O sea que ocuparon sus oros, todas sus alhajas para hacer animales de oro, estatuas de oro para adorarles. Ocuparon mal su riqueza. ¿Empezamos a entender? Diga, híjole, empiezo a entender. Satanás les quitó los tesoros como quitarle una paleta a un niño. La economía de Dios, las riquezas de Dios, escúcheme esto, anótelo en la tabla de su corazón, son para invertirlas en el reino. Porque provienen del reino y son para el extendimiento del reino, para la expansión del reino. Y ellos, toda la economía que se llevaron al desierto, en el desierto la perdieron. Y la mala inversión, escúcheme, la mala inversión de la economía los enterró 40 años en el desierto.
Hay gente hoy en día que hace un negocito, le va bien y lo que menos hace es diezmar. Ay, me gané 50,000 pesitos, pero no, o sea, 5,000 pesos de diezmo es mucho. La invertiste en un becerro de oro. Está duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Traed los diezmos al alfolí, dice el Señor, y veréis si no derramo más economía del reino. Por eso es que el enemigo te quita las riquezas, porque tiene el derecho, por medio del incumplimiento de los principios económicos de Dios en tu vida. El plan de Dios era el de llevar a su pueblo a un lugar donde Él sabía que se necesitaría mucha economía. Es por eso que si tú no tienes una mentalidad de campeón, de amplitud, de engrandecimiento, no necesitas mucha economía. Pues con que yo tenga mi jacalito y mi perrito, mi gatito, y los domingos voy a la iglesia y me aviento una aleluya y ya, ahí la llevo tranquila, ¿verdad? Porque los toros se ven mejor desde la barrera. Ahora, pero Dios los cargó ¿de qué? De riquezas. Porque Él sabía que en 40 días ellos tendrían que estar invirtiendo enormemente en una tierra que fluía leche y miel. O sea, Dios los iba a introducir a la tierra correcta con la economía correcta. Así de grande es nuestro Dios, así nos ama Dios, así nos quiere Dios, así nos quiere llevar a otro nivel el Señor. Pero necesitamos que el diablo no nos robe lo que tenemos, porque dice la Escritura que el que es fiel en poco, sobre mucho te pondré. Si nosotros no somos fieles en lo poquito que ganamos, no, es que yo gano poquito y luego si yo saco el diezmo y no, pues no. Pero entonces ese diezmo que le corresponde a la inversión del reino, se lo vas a ofrecer al becerro de oro. O sea, no hay de otra. O se lo ofreces a Dios o se lo ofreces al becerro de oro. Y por eso es que el enemigo les quitó el dinero, pero como quitarle una paleta a un niño de 1 año. Todavía el de 5 se defiende, corre, grita, rasguña y muerde. Pero el de 1 año, 8 meses, 9 meses, se lo quita y nomás se queda llorando. Así se quedaron llorando en el desierto por toda la rapiña del diablo. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos en qué invertir lo poco que tenemos para ser fiel en lo mucho que Dios nos pondrá. Dice la Escritura que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Dios les había dado una economía enorme. Dicen los estudiosos que de los tesoros que ellos iban cargados,
Era como 20 veces más que lo que pudiese tener el más rico de Canaán. ¿Quién iba a poder en contra de ellos? Nadie. El plan de Dios es que nadie esté por encima de ti. El plan de Dios es que sepas cómo se manejan las mega economías. El plan de Dios es que tú seas disciplinado en tu economía, que le creas a Él, que pongas en práctica sus principios, para que Él vea que eres fiel en lo poquito y te ponga sobre mucho. Llevaban extrema economía para comprar y vender productos que allí se daban. Vamos a Números 13. Números 13, 23 al 27. Dice: antes de que entraran a Canaán, cuando todavía Moisés era el caudillo, que ya cuando entraron a Canaán era Josué. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento. O sea, déjame decirte que Moisés envió 2 espías a todas estas tierras. Y dice, esos espías llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Un racimo de uvas entre 2 en un palo. ¿Usted ha visto un racimo de uvas de ese tamaño? No lo vemos, no lo conocemos, no sabemos de ese tamaño de uvas. Yo creo que eran como manzanas o toronjas las uvas. Un racimo enorme, 2 en un palo, así el racimo de uva. O sea, para que nosotros nos diéramos cuenta de la economía que se movía en Canaán, que realmente fluía leche y miel. Y Dios sabía perfectamente que sus hijos tendrían que entrarle a un nivel mayor de la economía de Canaán. Y es por eso que trasladó la economía de los impíos, del país más poderoso del mundo, las puso en sus manos para que entraran a ese nivel. Pero si no tenemos una mentalidad de ese tamaño, en esa dimensión, nada más vamos a decir, estuvo bueno el seminario, no, sí, y luego, no, pues aquí, seguimos igual. O sea, no sirvió de nada. Dice, un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron ¿qué cosa? Y les mostraron, o sea, estaban asombrados de la dimensión, del tamaño de fruto, que ni en la nación más poderosa que era Egipto se daban. El 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cómo me gustaría que uno de ustedes, o 2, o 3, o 5, 20 entraran por allí y me dijeran, pastor, vengo de la tierra que ciertamente fluye leche y miel, y mire, traigo al alfolí $2 millones. Aquí está la muestra. Pero luego los críticos
No, no. Lo que, de seguro ese pastor lo que quiere es pedir ofrendas. Luego lo que quiere es manipular a la gente y meterle allí una idea. No, yo te estoy hablando de los principios del reino. Yo no soy religioso ni me interesan las opiniones religiosas. Así como me llegan, así se van. El Señor los quería elevar de categoría. El Señor, diga conmigo, es exuberante. El Señor es exuberante. Y da más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. Ellos, acostumbrados a la esclavitud, se hubieran conformado con un changarrito, porque eso es más que ser esclavos. Digo, un changarrito es más que ser esclavos. Con esa mentalidad que traía, no, pues con que aquí la miscelánea de don Pepe, con eso yo me hubiese conformado, porque no, ya hubiera estado yo en otra dimensión, porque allá estaban esclavizados y los explotaban de día y de noche. Pero Dios los llenó de tesoros, de alhajas y de todo lo que ellos en otro tiempo envidiaron, porque veían a los egipcios llenos de alhajas y ellos trabajando, ¿verdad?, machacando en el lodo y la paja para poder hacer ladrillo y edificar la ciudad. Y los egipcios pasaban en sus carros y pasaban con sus alhajas y todo. ¿Tú crees que no envidiaban eso? ¿Y tú crees que muchos cristianos no envidian la economía de los Salinas, de los Rockefeller, de los Slim y de todo eso? Yo creo que sí, pero callamos. Lo que callamos los envidiosos. Cuando nosotros tenemos el derecho legítimo, por eso, fíjense hasta dónde voy de tiempo hablando exclusivamente de una palabra. ¿Cuál es la palabra? El tiempo. Qué importante es. Y qué importante fue para esa generación que Dios tenía dispuesto a atascarlos de riquezas, pero las mal usaron, las mal invirtieron y el diablo les quitó todo, los dejó pelados en el desierto y toda esa generación no entró a Canaán. Allí murieron, todos ellos allí murieron. Los que entraron a Canaán fueron una nueva generación, puros jóvenes entraron a Canaán. Otra generación. Entonces dices tú, bueno, tú vas a esperar que otra generación... No tienes que esperar. No, es que ya estoy viejo, es que no tienes que esperar. Moisés tenía 80 y tantos, 90 y tantos años, no sé cuánto duró, y andaba todavía que quería conquistar más tierras. Así Josué y Caleb, y andaban, pero este Señor, ¿cómo nos bendice? Qué grande es este Dios que tenemos. Y aquí vemos la gente de 60 años, 65, ay no, ya, mi pensión, peleando mi pensión, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Una mecedora. Y tráigame chocolatito y pan. Quiero mi cocol. Acá la guapetona que está en la esquina. Entonces, toda esa economía con la cual
Dios los había llenado, no era para invertirla en el desierto, y el desierto representa el mundo. Era para invertirla en el reino. Canaán representaba el reino. Canaán representaba la tierra donde Dios los quería llevar, y Dios nos quiere llevar al nivel del reino, al Canaán espiritual de estos tiempos. Esa economía no era para el desierto, era para Canaán, donde fluía leche y miel. No era para hacer becerros, no era para envidias y para pleitos y para quejas y para... ¡Uy! Se acabaron a Moisés en el desierto, cargados de oro y cargados de plata y cargados, y queja y queja y queja y queja, que cuando vieron el momento, todo su tesoro lo invirtieron en un móndrigo becerro. Y otras estatuas que dice que hicieron, y eran gigantescas las estatuas que hacían. No eran de un pollito así, eran cosas monumentales lo que se hacía. Imagínate, toneladas y toneladas de oro, de plata y de piedras preciosas dedicadas al diablo. Y después Dios se las destruyó. Esa economía no era para el desierto, y la economía que Dios nos está dando no es para el desierto, es para el reino. Porque si nosotros invertimos en el reino, Dios nos va a dar más, y si invertimos más, el Señor nos da más, y si invertimos más, el Señor nos da más, y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. La vez pasada yo preguntaba y decía, ¿cuánto no les gustaría traer su diezmo de 5,000 pesos por semana? Eso quiere decir que si tú traes 5,000, porque estás ganando 50. Pero fíjese la mentalidad pobre de la gente. Es que si gana más ya no trae. Bueno, pues se para la bendición. Se acabaron las vasijas, ¿no? Para la viuda que el profeta Elías. Se acabaron las vasijas. Bueno, se detuvo el aceite. Empezamos a entender los principios del reino y de cómo usted se puede colar en la mega economía. Dios nos hace pasar por el desierto a ver en qué nos gastamos sus riquezas. Anótelo, eso sí, anótelo con cabalidad. Dios nos hace pasar por el desierto a ver en qué nos gastamos sus riquezas. Porque lo primero que nosotros necesitamos entender es que todas las riquezas son de Dios, que todo es de Él, oro y plata, tierra y todo lo que en Él habita, el universo y todo ser viviente es de Él. Entonces, Dios nos lleva al desierto para ver en qué nos gastamos sus riquezas. ¿Qué hay en el desierto, hermanos? Situaciones difíciles, extremo frío, extremo calor, demasiadas necesidades. Hay muchos serpientes, hay víboras, hay escorpiones, hay animales del desierto, tepocatas. Dios te lleva ahí donde hay tepocatas. ¿Qué es eso? Una víbora. Para ver en qué te gastas
sus riquezas. Porque no, el pensamiento cambia cuando estás en el desierto a cuando estás en la ciudad. Cuando estás en la ciudad, cuando estás en el desierto, corre por tu vida. Todo irrita, el extremo calor irrita, el extremo frío encoge, arruga el corazón. Y Dios nos mete al desierto para ver en qué nos gastamos sus riquezas, porque la mayor riqueza que tiene Dios en nosotros somos nosotros. Su mayor tesoro. En un momento dado al Señor no le interesan los millones y millones, no, le interesa nuestro corazón y nuestro carácter, pero a nosotros sí nos gustan los millones. No me digan que no les gusta. Los que más critican son los que más les gusta. No señalo a Carlos que está ahí atrás, no, a la cámara, Cuando nos gastamos nuestro dinero en nuestras propias conclusiones, es lo mismo que gastarlo en un becerro de oro. O invertimos en Canaán o en un becerro de oro. ¿Se dan cuenta o nos empezamos a dar cuenta de cómo opera el reino económico? Tenemos apenas un semblante de qué tan importante es el tiempo que estamos viviendo, qué tan importante. Demos gloria a Dios por la generación a la cual pertenecemos, porque Dios dice que en este tiempo la prédica del reino será a todo el mundo y Dios desbordará y quitará, dice literalmente la Escritura, quitará las riquezas de los impíos y la pasará a los hijos de Dios. Pero usted necesita estar preparado para esas riquezas. Si no, vas a ser convencido en el desierto para invertir en becerros. Dios lleva a cabo al pie de la letra su palabra. Dios dispuso esas riquezas para su pueblo en ese tiempo específico, con un motivo específico. Dios es exacto, Dios es correctísimo, Dios es perfectísimo. Y en su perfecta perfección, Dios dispuso bañarlos de economía. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Pero bueno, invirtieron en un becerro, ahí aventaron todo. Qué desperdicio, ¿no? Se perdieron de ser la nación más poderosa del mundo. Se perdieron de en 40 días pasar de ser el pueblo más esclavo del mundo a ser el pueblo más poderoso del mundo. Se perdieron la oportunidad de una transferencia en 40 días. 40 días. Wow, diga conmigo. No sé, pues un guau, a ver qué. Diga, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. El milagro de la transición de la economía de las manos de los impíos al pueblo de Dios, allí se llevó a cabo. Allí se llevó a cabo. Apenas son las 8:00 y pico, así de que
¿O ya le paramos? Sígale, pastor. Sígale, pastor. Gracias, hermano, gracias. Dios le bendiga mucho. ¿Entendimos el tiempo? Bueno, hoy vivimos un tiempo como ese, pero todavía no llegamos ahí. De un aleluya, porque hoy vivimos en un tiempo como ese. Ok, siguiente punto, y con ese terminamos. Uno fue el tiempo y me llevé 2 horas en el tiempo, en el siguiente voy a llevar 3 horas. Permítame tantito. Muy bien, es que se me fue la cita que sigue, pero bueno, es la cita donde Josafat pone a cantar a su ejército y destruye a los hijos de Amón y Moab y el monte de Seir. Encuéntrenmela, por favor. Pero bueno, ahorita encontramos la cita. Dice el 22, el verso 22, es que se me olvidó poner la cita y el capítulo y nada más agarré de la Biblia los versos, pero ahorita lo buscamos. Es donde Josafat pone a los cantores, ¿no?, a alabar a Dios en esa guerra y Dios destruya. Ahorita vemos, pero el verso 22 de ese... Segunda de Crónicas 20:22, sí, cierto. Segunda de Crónicas 20:22. Veinte 22. Ok, dice así: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. O sea, ellos mismos se asombraron de que ellos no hicieron nada, sino que Dios intervino, Dios peleó esa batalla, porque ellos adoraron a Dios. Para que veamos lo importante de la adoración, de la alabanza. Cuando tú alabas y adoras a Dios, Él pelea tu batalla. Por eso cuando vengamos a la casa del Rey y adoremos, entreguémonos en adoración, en alabanza, porque Él pelea contra tus enemigos, los hace caer, entre ellos se pelean. Y luego dice ahí que
fue y vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y dijeron conmigo, diga conmigo, ¿what? Todavía no se inventaba el inglés en aquel tiempo, pero dijeron, ¿qué pasa? Y vieron a todos muertos, ninguno había escapado. Fíjense lo que dice el 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo, ¿a qué? A despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Yo no sé, yo nunca he visto que un ejército vaya a la guerra todo alhajado y todo lleno de oro y de plata y de vestimentas finas y todo esto, cargados de alhajas. Pero yo creo que Dios les dijo, pónganse todo para que vayan. Y yo creo que, mira, dentro de toda esta situación y confusión que ellos tenían, yo creo que ellos dijeron, no hombre, estos hebreos ni nos vamos a despeinar, yo creo que nos los echamos así rápido y rápido celebramos, ¿no? Y nos llevamos nuestras atuendos, nuestras alhajas para celebrar la victoria contra estos hebreos poquititos, ¿no? Y se fueron bien alhajados, bien vestidos, bien... todo el oro que pusieron se lo echaron encima y no sabían ellos que iban a ser despojados y que la transferencia de sus riquezas iban a ser pasadas a los hijos de Dios. Qué importante es alabar a Dios. Qué importante es entregarse en adoración a nuestro Dios, porque mientras tú alabas y mientras tú adoras y tienes comunión con Dios, repito, Él pelea tu batalla. Tanto que no lo podían llevar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Nosotros tenemos una camionetita por ahí, imagínate que levantáramos ¿cómo se llama? La tapa de atrás, los asientos, los quitamos o los doblamos y hacemos una bodega y que estuviéramos echando y alhajas y de oro y de todo y paquetes de dólares y de euros y y yo sé que algunos pueden estar diciendo que fantasioso ese. No importa, pero echándole, porque yo estoy seguro que si tú estuvieras en una condición así, ibas hasta por un mudanzas. Tanto que no lo podían llevar. Así de exuberante es nuestro Señor, así de exótico es nuestro Señor, así de extravagante es nuestro Señor. Pero nuestra mentalidad folclórica no nos deja avanzar. De veras, es que el pensamiento del reino atraviesa los cielos, se clava en el trono de Dios y regresa cargado de riquezas. Pero no queremos orar, no queremos ayunar. A ver, hermanos, va a haber velada de oración. Vienen 2, 3 hermanitos. ¿Y los demás dónde están? No sé. Están viendo el partido de fútbol, están rascándose la panza. ¿Por qué no vino, hermano? ¡Ay, se me hizo tarde, hermano! ¿No sabe usted el chambal que tuve? No, pues está bueno. Diga, ahí te hablan. De verdad que yo nunca he visto un ejército que vaya a la guerra y se ponga
tantas alhajas, tantos vestidos finos. Ellos han de haber pensado, no hombre, estos ni nos vamos a despeinar, rápido vamos a celebrar la victoria, así de que vámonos hasta con el molcajete colgado, ¿no? Porque va a ser fácil la cosa. Y no sabían que los hebreos iban a poner a adorar al Señor y que el Señor pelearía la batalla por ellos, y entre ellos se mataron. Dios puede hacer que se confundan tus enemigos y que entre ellos se aniquilen, y luego viene la transferencia. Tres días recogiendo tesoros, riquezas, vestidos, armamentos, caballos, carros de guerra, monedas, o sea, se armaron, ¿cómo dicen? Cuando te dice que se balearon, o cómo se rayaron. Se rayaron. Ya estoy hablando como me chocaron. Una vez más el Señor nos muestra que hay un tiempo en que el solo cumplimiento de la fecha será suficiente para que pasen los milagros. No vas a tener que hacer nada, solamente vas a pertenecer a la generación a la cual perteneces, porque llegado el momento, el cumplimiento de esa traslación, de esa transferencia, se va a dar, pero se va a dar en aquellos que están alerta, en aquellos que están trabajando el campo. La lluvia va a llegar a los que trabajan el campo, los que no trabajan el campo van a seguir igual o peor. Yo no quiero ver en el estacionamiento de la iglesia 2 Ferraris y un carrito de paletas. Digo, está bien, no despreciamos el carrito de paletas, sobre todo las de limón, están sabrosas, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que no hay necesidad de, si estamos en la generación que nos tocó de una manera gloriosa y estamos en el cumplimiento de los tiempos, no fallemos. ¿Sabes por qué los abuelos, los ancianos, andan de casa en casa, de los hijos en los hijos? Porque no los aguantan. Ahí anda la abuela, me voy 15 días allá con mi hija Jesucita, y me voy 2 meses con mi hijo, y me doy 3 meses. ¿Qué, hermana? ¿Anda usted de gira así? ¿Anda de gira artística? No, lo que pasa es que no la aguantan. Sin embargo, si la abuela tuviese 100 millones de pesos en el banco, abuelita, ¿por qué no ha venido, abuelita? Enséñame tu librero, abuelita. Tu ropero, ya estoy diciendo librero. O sea, todo cambia. Y sabes una cosa, que cuando tú estás en posición en ese tipo, y los hijos y los nietos no son cristianos, tú les metes el evangelio en autoridad. Porque es otra tu posición. Son ellos los que te están buscando, son ellos los que te necesitan, son ellos los que te tienen que respetar y son ellos los que te tienen que escuchar. Para que veas la importancia de la economía. Si hay algo que yo admiro y admiré de mi padre, fue eso. Él ya estaba ancianito, sin vista,
pero con una economía suficiente. Él no necesitaba andar con los hijos aquí y allá no, él tenía su casa, tenía su servidumbre, tenía su economía, tenía todas las cosas. Y le decíamos, ahora véngase con nosotros. No, aquí estoy bien, hijo. Vengan ustedes cuando quieran venir, vengan acá. Pues sí, vamos a verlo. Papi, ¿cuánto me vas a heredar? Todo lo tiene previsto Dios para nosotros. Nada más que nosotros somos ciegos. Ellos se sorprendieron de lo que Dios había hecho. Fíjense lo que dice el 24 y con eso terminamos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra como muertos. A un muerto tú vas y le quitas las alhajas y te va a responder. ¿Dónde llevas eso? Nada. Lo dejas ahora sí que todo te pertenece. Todo lo que es de tus enemigos te pertenece porque Dios te lo da. ¿Y qué provocó todo esto? La alabanza. Alabanza. Sí, en parte. Porque Dios les dijo, pon a los salmistas a adorarme. Pero había llegado el cumplimiento en tiempo de algo que Dios había planeado desde antes de la creación. Ellos adquirieron ese día las enormes riquezas como para convertirse en potencia mundial. Quita este pensamiento. Dios nunca está pensando en ay nada más para que la pase y ya, sino en que tomes las iniciativas de ser miembro de su séquito final y encuentres gracia delante de Dios para ti y compruebes las multiformes riquezas de Dios. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ese es el próximo punto. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Ustedes creen que sería lo mismo si estoy yo solo como pastor o si tuviera 10 pastores asociados? Y que los 10 tuviesen un salario justo. ¿Qué pasaría con esta congregación? Se iría a otro nivel. Póngase de pie.